Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Leonel González, estoy a cargo del área de capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y voy a estar acompañándolos en este séptimo módulo de la Red Mexicana de Actualización en la Reforma Procesal Penal, que tiene como objetivo compartir algunas ideas y reflexiones sobre el rol que debe jugar la capacitación judicial en contextos de reforma procesal penal. Ustedes se preguntarán por qué hemos dispuesto este módulo fundamentalmente como un módulo de cierre de esta red, y hay tres grandes factores por los cuales creemos que debemos insistir en esta idea de colocar a la capacitación judicial en un nuevo rol en estos procesos de reforma. En primer lugar, porque efectivamente es una demanda que se ha instalado en el debate público, que se ha instalado en los planes de implementación en todos los últimos años en la región. Y esa instalación en el debate público la compartimos desde el punto de vista de que siempre es necesario formar a los operadores que van a iniciar este proceso. En segundo lugar, porque también hemos advertido una multiplicación de los espacios de capacitación. No solamente hemos evidenciado la creación de escuelas dentro del Ministerio Público o dentro del Poder Judicial, sino que ONGs e institutos y así también universidades se han sumado a este proceso de enseñanza, y de hecho nosotros advertimos que se han sobredimensionado o multiplicado en gran medida las propuestas, las ofertas de capacitación. Con lo cual, también desde ese segundo factor es que creemos que debemos discutir cuál es el rol de la enseñanza. Y en tercer lugar, sin perjuicio de estos dos últimos factores que son positivos y que compartimos, hay un tercer factor que es quizás la parte negativa de toda esta película y que tiene que ver con que, sin perjuicio de esta multiplicación de espacios formativos, lo cierto es que continuamos viendo prácticas que pertenecen al sistema antiguo. Continuamos viendo que el rol de los operadores es aún mucho más importante que los simples cambios normativos, con lo cual hay una gran desconexión todavía entre el funcionamiento real de los sistemas reformados y en particular el rol de los operadores y la forma o el enfoque que tiene la capacitación para esos nuevos contextos de reforma. Por ello creemos que sigue siendo muy importante que tengamos estos breves espacios al menos de discusión sobre qué rol nosotros como operadores o como intervinientes en el proceso de reforma vamos a tener al momento de capacitar. Y seguramente ustedes, que son un grupo muy numeroso en esta red, y muchos de ustedes tengan responsabilidades de capacitación, sean capacitadores acreditados por la CETEC o tengan intervención en escuelas judiciales o universidades, apuesto que la gran mayoría está inmersa en esas tareas. Por eso nosotros desde el CEJA estamos impulsando nuevas metodologías de enseñanza, no solamente para diversificar la oferta, sino también para poder trabajar directamente sobre los problemas reales que tiene el sistema, ya sea para ponerlo en funcionamiento o, como en el caso de México, a partir de junio de este año, que va a demandar muchos más esfuerzos quizás de los que se han colocado hasta el momento, porque los problemas van a comenzar a aparecer realmente a partir de junio. Con lo cual, frente a ese escenario, solamente a 2 meses de la entrada en vigencia total del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en México, es que queremos ir cerrando esta red, dando algunas ideas sobre cómo pensar y ejecutar la capacitación judicial. Hemos estructurado este módulo, este módulo séptimo, en base a 2 grandes ejes o áreas de intervención. La primera, que tiene que ver con cuál ha sido el impacto de la capacitación tradicional en los países que ya han implementado la reforma, y en segundo lugar, quizás el núcleo de este módulo tiene que ver con cuál es el nuevo enfoque que estamos proponiendo. Respecto a una idea que también se ha instalado mucho en el debate público y que es previa, y que tiene que ver con la reforma como cambio cultural. Esto es algo que se ha repetido y que se repite permanentemente en muchos espacios de seminarios o de formación, y allí nosotros lo que advertimos es que esta idea, que es un espacio común, que es una idea que compartimos absolutamente, tiene que ser aterrizada al menos
en esta primera pregunta que les trasladamos: ¿qué tipo de cambio cultural requiere efectivamente la reforma procesal y cuáles son los factores que van a determinar su éxito y consolidación? En esto nosotros creemos que el factor central tiene que ver con un cambio en el comportamiento de los actores que intervienen en el sistema y fundamentalmente de las prácticas que ellos van a impulsar en sus ámbitos de trabajo. En esto es una idea que hace muchos años se ha comentado, seguramente algunos de ustedes la han escuchado, quizás a partir de lo que Alberto Binder ha llamado como fetichismo normativista, es decir, esta idea de que los cambios legales no bastan para hacer una reforma real, pero que sin perjuicio de esto, seguimos insistiendo en esta idea porque la experiencia de otros países en donde se ha discutido esta idea y se ha instalado esta idea sigue demostrándonos que hay muchos problemas de consolidación de la reforma en el terreno de las prácticas. En esto Ceja, en sus proyectos de seguimiento y en nuestras últimas intervenciones en los países de la región, nos demuestran que hay 2 o 3 grandes prácticas que se siguen evidenciando. En primer lugar, a modo de ejemplo, la incorporación de prueba por lectura, es decir, que los últimos códigos latinoamericanos y las últimas prácticas, como por ejemplo el caso argentino de su código de diciembre del 2014, que aún no ha sido puesto en implementación, regula como excepciones a la oralidad la incorporación de cierta prueba documental por lectura que, bajo una errónea interpretación o bajo una interpretación literal del nuevo código, podría permitir que se incorpore, por ejemplo, un documento que establece un allanamiento o cualquier tipo de diligencia policial. Con lo cual, en esto hay una práctica y que está refrendada fundamentalmente por las reformas legales que estamos evidenciando y que tiene que ver con un comportamiento en el terreno de las valoraciones que tienen los actores sobre el sistema. En segundo lugar, la práctica de un rol muy proactivo en la etapa de juicio, en la producción de información y en la realización de preguntas a las partes. Y por último, una lectura prácticamente completa que realizan los fiscales o los defensores en las audiencias previas al juicio. En esto vemos todavía que la oralidad, y en concreto la litigación como la herramienta que mejor grafica lo que significa la oralidad, aún tiene ciertos límites y que tiene que ver con que los operadores no están interpretando lo que significa un sistema de audiencias. Esto es, reunir a todos los operadores en un solo espacio, producir información que sea depurada por la contraparte y que en consecuencia le sea entregada al juez de la etapa de investigación información de alta calidad para que esa decisión también sea de ese tenor. Entonces, estos comportamientos, solamente a modo de ejemplo, nos indican que esta idea del cambio cultural tiene que ver con cuál es el rol, por ejemplo, de ustedes como operadores de la reforma en México. En esto hay una idea también muy consolidada sobre los amigos de la reforma, como lo denominamos desde el CEJA hace mucho tiempo. Es decir, actores del proceso de reforma que verbalizan cuáles son las ventajas de esa reforma, porque luego en su responsabilidad laboral personal siguen replicando prácticas que nada tienen que ver con el nuevo sistema, con lo cual una luz amarilla de alerta para todos ustedes tiene que ver con esto de no ser amigos de la reforma simplemente en el discurso, sino de poder aterrizar efectivamente en sus realidades laborales los nuevos principios del sistema. Y en último lugar, dentro de esta idea general, es la comprensión de que es distinto trabajar las reglas del juego y el sentido del juego. Las reglas del juego es efectivamente conocer cuál es la regulación del Código de Procedimiento Penal, pero luego es por qué y para qué esa regulación ha sido pensada y que en muchos casos tiene dificultades, tiene erróneas regulaciones que pueden llevar a prácticas también equivocadas, con lo cual la luz también amarilla en esto es comprender cuál es el sentido de esa norma y cuáles son los principios que guían el sistema. En esto somos nosotros de insistir mucho en trabajar en clave de principios y no en clave de reglas normativas específicas, es decir, en la primera parte del Código Nacional, por ejemplo, donde se regulan los 20 a 25 principios que regulan la reforma, allí se encuentran las claves para poder destrabar
todo el resto de los inconvenientes que puede llegar a tener el código, con lo cual en esto nosotros creemos que hay que concentrarse en el sentido de esas normas más que en la regulación específica. Por otro lado, para poder graficar esta idea, hay un video que quiero compartirles que tiene que ver con los costos que tiene este cambio y fundamentalmente una analogía a lo que podría aplicarse en materia de reforma procesal penal. Allí ustedes podrán ver el video y luego lo comentamos. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. No. And this additive wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? Do you know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah. that didn't roll, then maybe I would think about buying one. Nice try. Bueno, allí han podido ver un video que es un video donde hay un grupo de personas en donde le presentan la rueda y en definitiva lo que tratan de hacer es asimilar lo nuevo que se le presenta a lo más tradicional que ellos solían utilizar. Esto es una analogía para pensar la reforma como cambio cultural. Es decir, esto es lo que nos pasa a todos nosotros permanentemente cuando delante nuestro tenemos nuevas reglas de funcionamiento, en donde tenemos un cambio en la metodología de trabajo tradicional y sobre todo en un sistema de justicia penal que tiene siglos y siglos de trabajo bajo un sistema escrito, bajo un sistema en donde las decisiones no se tomaban de forma pública. Entonces, en esto me parece que es lo más claro para entender que nos enfrentamos a un cambio cultural. Es decir, no tratar de asimilar lo nuevo, tratar de no asimilar esas nuevas reglas de funcionamiento a las que nosotros ya hemos tenido y que lógicamente son las más cómodas porque son aquellas que son en las que hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Con lo cual, esta idea es muy importante y que, insisto, es muy común porque es lo más sencillo de realizar. Pero cuando delante nuestro tenemos estas nuevas reglas de funcionamiento, la capacitación allí sí se transforma en un factor fundamental para poder hacer la transición hacia las nuevas reglas. ¿Cómo ha operado la capacitación en el sistema tradicional? ¿Cuáles han sido sus características distintivas? En esto, y ustedes podrán compartirlo porque es algo que evidenciamos en prácticamente todos los países, hay una perpetuación de ciertas prácticas, como por ejemplo el trabajo a través de charlas magistrales o de seminarios que tienen espacios de preguntas y respuestas en muy poco tiempo tras las exposiciones. En esto es muy común la metodología tradicional del curso en donde un docente es quien se presenta delante y presenta en definitiva cuál es la receta o cuál es la solución frente a determinados supuestos. En eso nosotros creemos que más bien la capacitación, si bien es una herramienta muy potente que debe estar alineada a los objetivos políticos de la reforma,
debe ser concebida de forma distinta. En esto nosotros creemos que el docente debe ser entendido como quien facilite las condiciones para que los alumnos, en este caso los operadores, puedan desarrollar sus propias reglas, sus propios principios que estén vinculadas a la realidad específica de su trabajo. En esto nosotros somos de trabajar en CEJA mucho a través de talleres en donde trabajamos horizontalmente con los alumnos, en donde nos nutrimos incluso de la experiencia de trabajo de ellos y tratamos de aportar simplemente la experiencia comparada de otros países y reconducir ciertas discusiones que en muchos casos pueden, y efectivamente sucede, desviarse del cauce que en ciertos casos debería tener. Entonces, esto es una primera idea, es decir, cómo entendemos al docente, y en segundo lugar, cómo evitar caer en la capacitación tradicional. En esto, por ejemplo, hay un autor que es Duncan Kennedy, de sus estudios críticos del derecho, en donde él habla precisamente de cuál es el carácter político que tienen los planes de estudio y cómo la doctrina permite gravitar en un ámbito predominantemente imparcial, en donde no hay cuestionamientos de tinte político, y no político partidario, sino político como construcción de discursos, como construcción de una visión sobre el proceso de cambio. Entonces, en esto nosotros somos muy conscientes de que en todo plan de estudios hay una lectura política o debería haberla, es decir, cuál es el discurso que se quiere construir, y en esto el rol del docente o el rol del capacitador tiene que estar muy alineado con cuál es esa lectura política que se realiza de la reforma. Por ejemplo, si un proceso quiere concentrarse en formar a fiscales para que puedan realizar una persecución más inteligente o para racionalizar su política de persecución, en ese caso la capacitación debe ser consistente con ese objetivo y el docente debe tener una lectura lineal, pero no lineal referida a única, sino lineal en el sentido de que sea uniforme con ese objetivo más general. En esto la capacitación tradicional nos aísla de los objetivos concretos y más bien nos pone en un lugar en donde el docente es quien transmite un conocimiento que no puede ser controlado o que en muchos casos está aislado de la realidad concreta de los alumnos. Por otro lugar, ¿cuáles son los incentivos que el sistema escrito nos provee para la enseñanza jurídica? En esto hay un texto de Andrés Weitermann que se llama Capacitación como Fútbol, en donde él trabaja hace muchos años 3 grandes incentivos para la capacitación en contextos de sistemas escritos. En primer lugar, el tema de los ingresos, es decir, cuanta mayor capacitación, cuanto mayor antecedente curricular alguien tenga, podrá acceder a un mayor ingreso económico, en segundo lugar a un ascenso de categoría en su estatus laboral o en tercer lugar acceder a mayor prestigio. ¿Por qué Weitermann habla de estos 3 elementos como incentivos para la capacitación? Porque les traslado la pregunta, ¿qué es lo que precisa un juez o qué precisa un abogado para resolver un caso en un sistema escrito? En esto lo que plantea Weitermann y comparto plenamente es que un juez en un sistema escrito, al no verse comprometido a un sistema de decisión pública, más bien los elementos que tiene a mano es la consulta con un colega, la consulta a algún escrito, el diferimento de cierta toma de decisión porque puede reflexionarla o consultarla con otra persona en su intermedio. Entonces los incentivos, o más bien su ejercicio de trabajo, no está colocado en tomar decisiones en una audiencia, sino en todo lo que se encuentra en la tranquilidad de su despacho, es decir, una consulta sobre ese caso que pueda realizar, con lo cual los incentivos de la capacitación están colocados más bien en otros elementos como estos 3 que menciona Andrés Weitermann. Ahora veremos cuáles son los incentivos que nos impone un sistema acusatorio y cuáles deberían ser las herramientas para diseñar programas de capacitación. En esto, desde la perspectiva metodológica, hay un estudio que se ha realizado hace muchos años en Estados Unidos y que da cuenta de cuál es el impacto en la retención de información y el impacto pedagógico al fin de las metodologías de enseñanza. Aquí veremos cómo de forma incremental, desde la clase magistral,
que recién les adelantaba es la que menor impacto produce en los alumnos, hasta un formato de aprender enseñando, es decir, que los estudios metodológicos nos indican que la mejor forma de retener información o de contribuir al proceso de aprendizaje es a través de un aprender enseñando, es decir, el diseño y ejecución de un curso por parte de quien es el sujeto formador o quien quiere formarse. En esto, entonces, es una tercera luz amarilla para considerar cómo hacemos para aumentar los niveles de impacto pedagógico en nuestros cursos. Y la segunda parte de este módulo que recién les adelantaba, ¿cuál es el nuevo enfoque que debería tener la capacitación para un proceso de reforma? En primer lugar, nosotros creemos que, como recién adelantaba, las normas procesales abren enormes puertas a interpretaciones que deben ser realizadas a través de la argumentación jurídica como ese instrumento para interpretar las normas y trabajar en clave de principio. Entonces, allí tenemos un primer punto que nos ofrece un nuevo enfoque de capacitación. Es decir, que los códigos procesales acusatorios, que tienen una gran regulación de principios procesales, fundamentalmente al inicio del código, nos permiten reinterpretar las demás normas del código. Pero fundamentalmente, un nuevo enfoque de capacitación tiene que ver con el litigio como la herramienta que subyace a este nuevo enfoque. El litigio entendido como el reemplazo de la capacitación como transmisión de conocimiento por la capacitación como entrenamiento y puesta en práctica de los nuevos roles que los operadores van a cumplir en el sistema adversarial. En esto, allí podrán ver algunas de las prácticas que son consistentes con este nuevo enfoque y que tienen que ver fundamentalmente con trabajar de forma incremental cuáles son las necesidades del sistema. En esto nosotros somos muy críticos de la no evaluación o no detectar las necesidades de capacitación de los operadores. En esto, todo programa de capacitación debería partir identificando cuáles son las prácticas defectuosas o los espacios vacíos del funcionamiento de los operadores para poder trabajar en ese punto en particular desde la capacitación. Con lo cual, en esto no solamente debe ser incremental, sino que debe estar pensada en clave de la realidad de los operadores que van a ser, en definitiva, los sujetos de esa capacitación. Luego también tenemos que la litigación es la mejor herramienta, pero que no ha sido utilizada masivamente para trabajar las audiencias previas al juicio. Algo que en México sí se ha hecho y que en donde se ha trabajado con el litigio como herramienta para las audiencias de la etapa de investigación, que desde el punto de vista de la carga de trabajo y desde el punto de vista de la importancia que tienen para el nuevo sistema son en definitiva las que deberían concitar la mayor atención por parte de quienes tengan a su cargo el diseño de programas de capacitación. Con lo cual, en esto también es una luz amarilla que queremos compartirles sobre la importancia de trabajar en audiencias previas. Y en último lugar, antes de cerrar este módulo y poder ir al trabajo en foros, ¿cuáles son los principios o cuáles son, en definitiva, los temas centrales que deberíamos tratar de instalar en un nuevo enfoque de capacitación? Yo creo que de ese listado que ustedes ven delante hay uno que es fundamental y que tiene que ver con convertir al aula en el espacio de trabajo, es decir, poder lograr dividir correctamente los ámbitos de producción de información y de compartimento de esa información. Por ejemplo, nosotros tenemos tres grandes áreas en donde, a partir de las cuales se trabaja un escenario de enseñanza. En primer lugar, la producción del conocimiento, que es el ámbito científico, o podríamos denominar que es el ámbito científico. Una segunda etapa, que es la transmisión de esa información o de ese conocimiento, que es el ámbito educativo. Y una tercera etapa, o tercera área, que es el espacio más bien de aplicación de esos contenidos, que es el ámbito laboral. Estos tres espacios, que son los que divide Inés Marenzi en su texto, que también tiene como lectura complementaria,
han sido pensados históricamente y sobre todo en la actualidad como 3 espacios separados, donde en la universidad se producía cierta información en un instituto o en cierto instituto de investigación que ni siquiera era universidad. Luego en la escuela judicial o en la universidad se compartía ese conocimiento y luego en los tribunales o en las fiscalías se aplicaba. Nosotros creemos que estos 3 niveles deben estar en un solo espacio o que podrían estarlo para poder maximizar las capacidades de las escuelas judiciales o de las fiscalías. Y en esta idea lo que tiene que ver es darle mayor responsabilidad a los fiscales, a los jueces, a los administradores, por ejemplo, que no solamente son quienes conducen ese espacio, sino que deben generar también las condiciones para poder reflexionar sobre cuál es la situación de su espacio laboral, cuál es el nuevo conocimiento que debería ser producido y, en tercer lugar, poder aplicar ese nuevo conocimiento. Bien, estos han sido simplemente algunos rudimentos de cuál es el impacto de la capacitación tradicional, cuáles son los nuevos desafíos que nosotros creemos que debe tener, que no son tan nuevos, porque en definitiva este módulo es un módulo que hace muchos años CEJA viene trabajando y que nosotros hemos decidido continuar insistiendo, porque vemos que la capacitación aún es un espacio con muchas dificultades, o al menos con muchos interrogantes que deberíamos trabajar. Con lo cual, insisto en que son algunos rudimentos básicos, así que podemos irnos a la sección de foros para discutir con mayor profundidad estos temas y fundamentalmente pensarlos en clave local. Muchas gracias y que tengan un muy buen desarrollo de este módulo.